Hola amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Laura Arroyo y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial y muy importante para conocer más a detalle uno de los movimientos sociales y religiosos más importantes de nuestro país, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que para muchos mexicanas y mexicanos es un símbolo de identidad nacional y siendo un símbolo también de unidad nacional y estandarte para iniciar el movimiento de independencia hasta nuestros días. Es la patrona de nuestro país y por ello nos acompaña el doctor Hugo José Suárez, quien es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovania, en Bélgica. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, director de la revista Cultura y Representaciones Sociales y autor de diversos libros, entre ellos el más reciente es Guadalupanos en París, y una de sus líneas de investigación es la sociología de la religión y de la cultura. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Encantado, Ana Laura, encantado de estar aquí con ustedes hablando de uno de los temas que es capital para todos los mexicanos y los latinoamericanos en general. Entonces, ¿cuánto mejor que estar aquí? Muchísimas gracias. Estas cosas. Ya desde antes de empezar a grabar estábamos platicando y me parece súper interesante. Quisimos hacer este episodio ahora que estamos justo a unos días de que sea el 12 de diciembre, el aniversario o conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Y tú en la plática, doctor, nos decías, pues es que esto es algo que tiene que ver con todas y todos, las y los mexicanos, sobre todo el tema de la Virgen de Guadalupe. Pero para empezar me gustaría preguntarte, doctor, ¿qué es la religión? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como religión y por qué es tan importante en México para todas y todos? Sí, gracias, Ana Laura. Qué bueno que empecemos por ahí, porque a ratos hay algunas personas que tratan de mostrar, pensar, difundir la idea de que lo religioso estuviera en retirada, que ya no fuera tan importante como lo fue en otros momentos. Es decir, en algunos momentos las sociedades estuvieron regidas por cuestiones religiosas de manera mucho más formal, protocolar, como si ahora estuviéramos viviendo un proceso en el cual eso entra en un segundo plano. Yo creo que esa idea no es del todo cierta, algo de realidad ahí sí se ven algunos elementos, pero no es del todo cierta, porque si uno se fija de manera muy antropológica, ¿no? Para ponernos cuáles son las necesidades que tiene el ser humano para llevar adelante su vida, hay distintas dimensiones, no muchas, no voy a enfocar mucho en todas ellas, pero está por supuesto la dimensión política, o sea, no se puede vivir sin ponerse de acuerdo en cómo es que se va a organizar quién va a ser. Está la dimensión económica, no se puede vivir sin ver de dónde van a salir las cuestiones para alimentarse. Está la cuestión cultural, no se puede vivir sin una pertenencia a algún tipo de comunidad, cultura, comunidad, en fin. Y por supuesto no se puede vivir sin ponerse preguntas y respuestas sobre la existencia. Hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué hay de la muerte, quiénes somos. Temas que son fundamentales, que están presentes en todas las culturas, sin importar el momento o la especificidad de la cultura o el tiempo histórico. El tema es que varían en sus formas, por supuesto, y en las maneras de dar respuesta. O sea, por el hecho de ser seres humanos, todas y todos nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Exactamente. Parte de las preguntas que nos hacen a la especie humana es preguntarse sobre tu situación en el mundo, ¿no? En el universo. Y para encontrar una respuesta a esa pregunta que no tiene respuesta, de hecho no tiene resolución, en realidad es una pregunta que nos va a acompañar por siempre y precisamente que se alimenta de la posibilidad de no ser respondida en el fondo, o sea que es una pregunta pertinente por la pregunta en sí misma, no por la respuesta que se da, es que la religión entra. Porque la religión es, entre otras, la que te va a dar un relato del origen, del más allá, de la organización del cosmos, o sea, es la que te va a dar para toda cultura algún tipo de respuesta a tu vida cotidiana. Entonces, por eso es que la religión está y estará, y los sociólogos de la religión tendremos trabajo para hacer. Cuando me dijiste y estábamos platicando sociólogo de la religión, dije, claro, es que es tan importante para todas y todos que debe haber alguien que se dedique de lleno a estudiar esto. Por supuesto, ahí estamos. La sociología es una disciplina muy generosa que se amplía, digamos, y que se va especificando en determinados, hay sociólogos de la familia, sociólogos de la política, sociólogos de lo urbano, y ya vemos quienes, como otras personas, pueden estar muy interesados mirando qué pasa en otros ámbitos de la sociedad o de la cultura o lo que sea. Nosotros estamos fascinados cuando vemos un evento religioso, particularmente como el que vamos a hablar ahora de la Virgen de Guadalupe. Doctor, ya nos platicaste la religión en general, por qué existe y por qué todos de alguna forma buscamos estar dentro de una religión o la respuesta a estos aspectos que no conocemos. Hablando de México en específico, la religión en México,
¿Cómo se da este suceso culturalmente y cómo lo vivimos las y los mexicanos? Sí, bueno, la religión en México es definitivamente, como en otras culturas, pero en México tiene sus propias características, uno de los elementos fundamentales que está, por supuesto, activo por donde lo miremos. Particularmente en México, a partir de su propia historia, tiene las dos fuentes principales, no las únicas, pero dos fuentes principales, digamos, desde donde se ha construido la experiencia religiosa mexicana, tiene que ver, por supuesto, con las culturas indígenas, o sea, toda la manera, digamos, prehispánica de cómo es que se relacionaban con lo sagrado, las respuestas que daban los pueblos indígenas, lo que después fue México, y, por supuesto, con el catolicismo, ¿no? Y si ampliamos más esto y lo pensamos en América Latina, la otra fuente sería la fuente de las culturas de origen africano, ¿no? Entonces, esas tres fuentes, para empezar América Latina, y en el caso mexicano, de manera más dominante, el catolicismo, por supuesto que se instala desde la conquista, y en las culturas indígenas que tienen sus propias formas, sus propias maneras de enfrentar lo religioso. La característica fundamental de la experiencia religiosa mexicana, entonces, tiene que ver precisamente con la necesidad de articular estos dos registros culturales que no eran los mismos y que desde la colonia empiezan, desde la conquista, digamos, empiezan a interactuar y a empezar a combinarse en una serie de combinaciones muy complejas, dependiendo de los periodos, los lugares, o que México es un país muy grande, digamos, con realidades muy distintas, pero que globalmente empiezan un proceso complejísimo de resignificación, ¿sí? Tomando elementos de un lado, tomando elementos del otro, hasta dar con lo que ahora entendemos como el catolicismo mexicano, o de manera más general, con el panorama, digamos, religioso de México actual, ¿no? Ok. Sí, qué recorrido por la historia nos hiciste en 2 minutos, doctor. ¿No? Muy resumido. Que parece sencillo, pero hay que saberle muy bien para entender todos estos momentos y lo que han significado. Muchas gracias. Entonces, se ha dicho muchas veces que México es un país altamente católico y hasta la fecha lo es. Y creo que por eso también la imagen de la Virgen de Guadalupe es muy importante, porque la Virgen de Guadalupe, pues es todo el que es católico sabe y conoce y cree, me atrevo a decir, en la Virgen de Guadalupe. Ahora sí vamos a ir hablando un poquito más. Dentro del catolicismo, esta imagen que tenemos los mexicanos de nuestra Virgen, pues tiene que ver también con nuestra historia. Y me gustaría repasar un poquito esa historia de cómo se dio el nacimiento de la Virgen de Guadalupe. Muchos la conocemos de oídas, yo la conozco de que alguien me la platicó, alguna tía, mi mamá, ¿no? En la escuela, que yo fui a una escuela religiosa también. Pero platícanos, doctor, ¿cómo se da esto desde tu punto de vista como sociólogo que eres experto en el tema? Mira, lo primero es, efectivamente, digamos, el país católico, pero yo le pondré un poco de agua en el whisky, en el siguiente sentido. O sea, México, por supuesto que la institución dominante ha sido el catolicismo y con un arraigo y con una presencia, digamos, fundamental. Sin embargo, en los últimos 20 años, 30 años, se empezó a vivir un proceso de diversificación religiosa, paulatina y sostenida. Diversificación religiosa. Que nos empieza a dibujar un país más diverso en lo religioso que homogéneo y monolítico, ¿sí? Entonces es importante decirlo y hay que pensar en los ritmos. Si uno ve, digamos, los ritmos que ha tenido más bien Guatemala, digamos, o otros países latinoamericanos, es un ritmo distinto en el cual, de acuerdo a las encuestas, uno ve que no sé, 60% es católico, 40% de origen protestante pentecostal. En el caso de México no es tanto, pero sí lo que se ha producido en los últimos años es un proceso paulatino de diversificación en el cual lo católico sigue siendo el lugar dominante, digamos, el lugar que tiene la empresa, para ponerlo en términos tal vez demasiado sociológicos, la empresa religiosa más importante, digamos, del campo religioso, pero las posibilidades de combinación, del nacimiento de nuevos referentes religiosos, el nacimiento de nuevas experiencias, de nuevos cultos, unos muy mexicanos, otros de cuestiones internacionales que pueden atravesar desde el Islam hasta el judaísmo, hasta distintas formas, digamos, religiosas, está de una manera muy dinámica, ¿sí? Entonces, ahorita, tendencialmente, somos un país cada vez más diverso. Si eso lo cruzamos por la variable territorial,
el asunto es todavía más complejo y más interesante a la vez, Claro. porque lo que pasa en Guanajuato no es lo mismo que lo que pasa en Chiapas, ¿no? Y esto, si vemos, digamos, los datos del censo, como un indicador, hay varios otros, pero como los datos del censo, efectivamente vamos a ir viendo una diversificación tendencial que nos va poniendo un poquito a los sociólogos y a la sociedad en distintas posibilidades para la vida de la experiencia religiosa. La experiencia religiosa en este momento ya no se la vive como la vivían nuestros padres. El país es cada vez más diverso. Pero entro al tema de la Virgen. No, es lo que platicábamos, que vamos a seguir platicando este tema, me parece súper importante, pero sí, es verdad, cuando yo crecí y era niña, todo mi alrededor era católico, y tú como católico crees que el catolicismo es tu única religión, o la única religión que hay, ¿no? Mucho tiempo, sobre todo cuando estamos chavos, y ya después te das cuenta, pues, que hay diversidad de religiones y todo. Sin embargo, México, pues, seguimos siendo un país mayoritariamente católico. De hecho, nosotros hicimos una encuesta, doctor, levantamos una encuesta, y en Grupo Impacto, preguntando a los mexicanos con qué religión se identifica usted, el 72% nos dice que católico, un 12% dice que es ateo. Este porcentaje, como tú dices, doctor, sí ha subido, porque nosotros aquí en Grupo Impacto tenemos 16 años haciendo encuestas. En otros momentos preguntamos si teníamos un 85% que nos decía soy católico. Ahorita ya nos dice un 72% soy católico. Y bueno, 12% ateo, creo que también esto es un porcentaje muy alto de gente que dice que no cree en la religión, un 10% cristiano y un 2% testigo de Jehová y un 1% dice que es protestante. Pero además hay más religiones, como tú nos dices, ¿no? Y otros cultos. Y de hecho, digamos, es una de las curiosidades. Los censos han ido midiendo esto precisamente, y todas las encuestas, yo he hecho una encuesta aquí en la colonia Ajusco, que es muy, muy chiquitita, que también mostraba una tendencia muy similar, ¿no? Y también unos colegas que hacen lo mismo en Guadalajara, otros en Aguascalientes, en fin, siempre más o menos y el censo grande, digamos, que es el que aglutina todo, nos va mostrando los datos, un poco más, un poco menos, pero va mostrando eso. Y uno de los datos curiosos es que precisamente uno de los lugares, una de las experiencias que ha ido creciendo de manera más significativa es quienes se denominan ateos. Entonces, aunque todavía es un sector minoritario en comparación con otros contextos, digamos, en los cuales ese porcentaje sería mayor, sí la manera de crecimiento, digamos, del sector ateo también es sostenido. Es muy grande, 12% me parece muy alto, 72% sigue siendo católico, nos dicen hasta ahora, ahorita. Las encuestas no nos dicen, y eso es lo interesante, digamos, de ver el tema del guadalupanismo, no nos dice la diversidad interna o otro tipo de formas de vivir la experiencia religiosa propiamente que no caben propiamente en la encuesta. Claro, sí, y ahí estamos hablando del guadalupanismo. Eso es lo interesante. Cuando el momento en el que uno dice, eres guadalupano, soy ateo pero soy guadalupano, hay mucha gente que te dice que soy ateo pero soy guadalupano. Claro. O otros que te dicen que yo soy pentecostal, o sea, y tengo también no he dejado. Pero sí creo en la Virgen, ¿no? Así decimos, entonces, sí creo en la Virgen. Exactamente. Entonces, ese primer dato de la entrevista, de la encuesta, que es súper útil porque te da un panorama, como siempre, digamos, muy general, por lo menos, sí lo tenemos. Es interesantísimo cuando uno le baja a los temas estos de, a ver, ¿y qué onda con los guadalupanos? Por ejemplo, podríamos poner otro, pero digamos, ¿qué onda con los guadalupanos? Ahora, me decías... Necesitamos presupuesto para hacer esa encuesta. No, pero eso, hacemos alianzas. Platícanos, doctor. Ahora sí vamos al tema que me parece muy mágico y muy importante. Vamos a hablar de la Virgen. ¿Cómo aparece la Virgen en nuestra historia? ¿Qué pasó? Te decía hace ratito que todos tenemos una historia de qué pasó con la Virgen, pero ya aprovechando que tenemos al sociólogo experto, quiero preguntarte, platícanos de eso. ¿Cómo inicia esa historia en nuestro país? Mira, hay dos cosas que hay que decir. Una que es interesantísima, como dices, que todos tenemos una historia con la Virgen en el fondo, ¿no? O sea, todos tenemos desde la familia, en algún momento, hemos ido, hemos visto, todos tenemos una propiedad. Y está la historia oficial, ¿no? La historia oficial católica, que dice que... Esas son las historias más que a veces están en disputa, a veces no, en fin, pueden haber, porque la Iglesia tiene su propia interpretación de qué pasó con la Virgen, que es una, que la vamos a ver tantito, y cada uno tiene su propia relación, que es de otra naturaleza. En el momento en el que tú preguntas, oye, ¿cuál es tu relación con la Virgen? Es lo que me dijo mi mamá cuando estuve en Francia y que vi a la Virgen, dije, no, soy mexicano. O sea, no sé, pueden haber unas relaciones mucho más personales. La historia, digamos, globalmente, para quienes no la han visto, porque no todos están obligados, no la escuchó, no todos están obligados a verlo, entenderlo, en un país plural como el que somos, digamos, y diverso. Grosso modo, lo que cuenta el Nican Mopowa, que es el libro que se supone que cuenta el relato del nacimiento, digamos, de la Virgen de Guadalupe,
cuenta que se le aparece al indio Juan Diego la imagen de la Virgen de Guadalupe y que él va a mostrarle al obispo de la autoridad eclesial de la época, va a mostrarle y decirle, se me ha aparecido la Virgen y tenemos que venerarla y hacer algún santuario, hacer algo con la imagen. El obispo ve a un indio en una lógica tremendamente jerárquica y dice, no, pues, ¿cómo se le va a aparecer la Virgen al indio? O sea, no cuadra. Y no a mí. Y no a mí, exactamente, no cuadra que la hagas así. Estamos en un momento muy particular de la colonia. El rito es de 1531. El tema es que pasa 2 veces, 3 veces, y a la 4ª vez que va, la Virgen le dice, estoy siempre con el rito, digamos, de cómo se cuenta la historia, ¿no? O sea, cómo se cuenta el rito. Digamos, esa es la historia oficial. Sí, así se cuenta normalmente. Es como está en el Nican Mopowa. ¿Qué cuenta el Nican Mopowa? Que es el texto que, entre otras cosas, ahorita voy a buscar. Ahí está en tu libro, doctor. En lo que lo busca el doctor, les platico que está este libro, Guadalupanos en París. ¿Hace cuánto estrenaste tu libro, doctor? Salió publicado el año pasado. El año pasado, o sea, es nuevo. Sí, acaba de salir. Pero, platícame. Digamos, en la última vez le dice, se aparece, o sea, va el indio al donde del obispo y en su tilma expande su tilma y se dibuja el rostro de la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ese momento, el obispo recién le cree y comienza la devoción de verdad, digamos, la devoción en serio, cómo es que realmente, como que conviene hasta ahora. Y ese tema, digamos, voy a volver con ese tema si es que si se requiere, digamos, más adelante. El tema, digamos, de ese relato es precisamente la idea de que se aparece la Virgen en esa tilma, ¿sí? Se aparece la Virgen. Este tema es muy importante porque después va a tener repercusiones analíticas y políticas posteriores. Eso es lo que cuenta el relato del Nican Mopowa, ¿sí? Ahora, y eso es lo que retoma, por supuesto, la Iglesia Católica, pero también los antropólogos, hay textos, hay libros, porque ese es un libro, digamos, especialmente analizado y hermosísimo. Es un texto que logra además conjugar las formas del náhuatl con las formas del español, como está. O sea, es un texto que en sí mismo es un documento, digamos, culturalmente muy rico. El tema es que después de eso, cuando nos vamos un poco a la historia, ya más no religiosa, sino a la historia de lo que dicen los historiadores que es lo que pasó, ¿no? Ahí, hasta donde hay datos, es que precisamente es el arzobispo Alfonso Montúfar, que fue el que, a mediados del siglo XVI, le da la tarea a un indio pintor, al indio Marcos, de hacer la imagen de la Virgen, ¿sí? Con una idea muy clara de que tenía que tener algún tipo de imagen que conectara de manera más directa con el pueblo mexicano. Ojo que, no me voy a meter en eso porque los voy a aburrir, pero estamos hablando de un momento en el cual la presencia de las imágenes en la empresa religiosa, cultural y política que está viviendo México en ese momento, en el inicio de la colonia, es fundamental, ¿sí? Y entonces se sabe y se viene de un momento muy particular en la relación que hay de las imágenes con el mundo religioso, tanto en España como en América Latina, en este caso en México. Es importante lo que dices, porque lo que platicábamos y me platicabas hace ratito es que eran tiempos donde no se veían imágenes. No es como ahora que todo el mundo abrimos el celular y vemos todas las imágenes que quieras. O sea, en ese tiempo no había imágenes, ¿no? Y de hecho, el poder estar frente a una imagen era algo que no pasaba y era algo que se veneraba de cierta forma y era muy importante. Exactamente. O sea, es la imagen, es el momento en el que la presencia de la imagen, digamos, la importancia de la imagen es fundamental, y ese momento en el que la imagen es leída también de distintas maneras, por los indios es leída de una manera, por los españoles leída de otra manera, y en un momento en el que la construcción del aparato político, de control, de reproducción, en fin, del proyecto colonial, tiene impresa la imagen como el elemento fundamental, ¿sí? Okay. Ese es el momento en el que estamos hablando de la aparición o del relato. Pero entonces lo que cuenta la historia es esa, que el arzobispo manda al indígena Marcos, incluso a gente que hace análisis de la imagen propiamente,
y ve cuál es la influencia de la escuela holandesa, de cómo mezcla o sea, cómo este pintor, para eso sí, los historiadores del arte, digamos, cómo este pintor juega con las posibilidades y las formas y también con los productos que había en la época para pintar una imagen de ese tipo. Entonces, la parte que se tiene información. Pero la historia, digamos, no termina y eso sucede en el siglo XVI. O sea, fíjese. Entonces, a ver si te entendí. Hay una historia religiosa que dice que cuando Juan Diego muestra su ayate, así es como lo conocemos, lo conozco, aparece la imagen de la Virgen, y hay otra historia donde más bien ese cuadro fue mandado a hacer por el obispo. Correcto. Es así, correcto, ok. Correcto. O sea, de hecho, no es que sean, o sea, una es el texto, el Nicamo Powa, que es un texto en el cual se cuenta la historia de qué sucedió ahí. Y lo otro es el dato histórico que, según dicen los historiadores, el obispo manda a hacer la imagen de la Virgen. Eso es lo que se tiene, digamos, como información relativamente cierta. Formal, ¿no? Formal de lo que pasó. Pero ahora, también se escribió hace tantos años que no sabemos, viene lo ¿no? complicado, exactamente. Después viene lo complejo porque está la historia atravesada de por medio. En el principio, digamos, hay ya una serie de discusiones, de debates, digamos, complejos ahí de qué rol va a jugar esta imagen que está apareciendo, porque la intención es clara, o sea, la intención es tener una imagen que sea capaz de unir, y eso lo dice Octavio Paz de manera, como solo Octavio Paz lo puede decir, digamos, como unir los distintos periodos históricos, los distintos grupos sociales tan diversos en un país, estamos hablando del México del siglo XVI, o sea, en un país en el cual la confrontación es brutal, las lógicas culturales son distintas, en un país en el cual está realmente tratando de cuajar algo, resulta que la imagen de la Virgen es de las pocas que logran en el tiempo, en el siglo, y eso vamos a ver después tal vez, realmente la unidad. ¿No? Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Y ese es el punto. Ahora, en estos 4 o 5 siglos que tenemos, han pasado muchas cosas. Durante un tiempo, la idea, digamos, de la Virgen la presencia de la Virgen no fue importante, incluso se consideró casi un fracaso porque no logró tener la eficacia que se le pedía en el siglo XVII, ¿no? O sea, hay un episodio ahí que cuenta en el que no se logró luchar, me parece, contra una epidemia, y por lo tanto la Virgen deja de ser un referente importante. Sin embargo, hay también momentos... Qué interesante lo que dices, porque obviamente se le atribuyen a la Virgen los famosos milagros, y es verdad que si para ti la Virgen cumple tu milagro, tú vas a seguir creyendo en ella, y si no lo cumple, pues qué desilusión, ¿no? Por supuesto. De hecho, digamos, ese es un aspecto que, bueno, viene en la primera parte que cuando hablamos de la religión. La relación con la religión tiene que ver mucho con, en una dimensión, tiene varias, con la eficacia que ha tenido para mi vida cotidiana, ¿no? Y entonces, pero a la vez la religión no siempre es eficaz, está también el fracaso. O sea, tú le pediste a la Virgen o al santo o a quien sea que pase tal cosa y no pasó. Y sin embargo, la resignificación del relato que hace el creyente siempre, no siempre, al menos de que haya una ruptura, digamos, con esa forma religiosa, va a tratar de justificar por qué Dios lo quiso así. ¿Sí? Bueno, ese dicho está impreso en nuestra mente, de si lo quiere Dios, porque Dios lo quiso así. ¿Sí? Por algo será, ¿no? Exacto. Dios tiene sus caminos, en fin, toda esta parte, digamos, que es estas palabras, digamos, que forman parte del stock religioso popular, en el que todos acudimos alguna vez a eso, forma parte de eso, ¿no? Sí. Pero entonces con la Virgen también pasa eso, o sea, hay un momento en el cual no es eficaz, pero después hay una estrategia de volver a consolidar a la Virgen como la imagen en el siglo XVII, como la imagen que sea efectivamente la que logre unir. Y lo más importante tal vez de eso es que logra juntarse la Virgen con el escudo de armas de la antigua Tenochtitlan, ¿no? En el siglo XVII y XVIII. Ese sincretismo. Entonces, en el momento en el que logra, exactamente, ese momento en el que logra conjuntarse con eso, se va convirtiendo en el símbolo de unidad nacional antes de la independencia. Claro. Y por lo tanto, poco a poco se va fusionando, convirtiéndose en el símbolo que te va uniendo a esta región que era absolutamente diversa y dispersa en un país tan grande con tantas cosas. No, y muy complicado, ¿no? O sea, recién conquistados, había esclavitud, muchísima desigualdad, o sea, todo lo que, o sea, como tú dices, eran
muchos Méxicos y muy diversos. Exacto. Hasta que llegamos a la independencia, ¿no? Donde empieza ya algo con De con hecho, el es su estandarte. Exactamente. Y ya de ahí ya sigue para adelante y está ahí con todos los conflictos que tiene y tal. Entonces, es lo que es importante, y bueno, los pleitos que hay ahí internos, lo que es importante pensar es que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene distintos picos y una trayectoria en la historia de México, ¿sí? Y no ha sido siempre la misma imagen. Lo que tenemos es unos datos históricos. Tenemos el Nicamopoa como un texto, digamos, que es inicial, fundacional, y de ahí tenemos una serie de disputas que van atravesando en el tiempo durante distintos momentos y que nos da como resultado ahora lo que vamos a tener ahora en la fiesta del 12 de diciembre, que es Lo que estamos viviendo, digamos, claro. una presencia, digamos, impresionante de la Virgen en la vida cotidiana, ¿no? Oye, doctor, te tengo que hacer esta pregunta que todos alguna vez en nuestra vida, los que crecimos en la religión católica, nos hicimos, y es, ¿el ayate de la Virgen es falso o es el ayate de la Virgen? ¿No es verdadero? ¿Qué implica como sociólogo que esta situación esté tan envuelta en tanto como magia, misterio, lo místico, lo sagrado, ¿no? Porque así es como se le considera y mucho tiempo, bueno, yo crecí y mi abuelo nos llevaba a la villa, ¿no? Y el hecho de ir a la villa era importantísimo. Le pedías que a la Virgen que te cumpliera algo y si te lo cumplía, te llevaba a la villa. Todo esto que hay alrededor, creo que se fundamenta mucho en las creencias que tenemos y por eso creo que este tema de el ayate es real o no, o si es el verdadero o no, se vuelve tan importante y alguna vez nos lo preguntamos todos. ¿Qué significa esto? ¿Y es verdadero o no es verdadero? Mira, históricamente lo que se tiene es la discusión sobre si el ayate, si la tilma hay intervención humana o no. Esta es una discusión que atraviesa siglos, ¿sí? Y que ha puesto en conflictos a la propia Iglesia y a la población de distintas maneras. El discurso católico, oficial católico, te va a decir que es la única aparición de la Virgen, estoy repitiendo el discurso oficial católico, ¿no? La única aparición de la Virgen en la historia de la Iglesia, por eso su importancia a nivel mundial, desde el discurso católico, en el cual no hay intervención humana. Todas las demás vírgenes, la Virgen de Lourdes, la que quieras, en cualquier lugar del planeta, se rastrea y se sabe que fue construida por tal persona. No hay problema, digamos. La Iglesia Católica no ha hecho nunca problema en saber que el santo de tal lugar es un santo que lo hizo el artesano X. No hay problema. O sea, ese no es un tema que le preocupe a la Iglesia Católica. No es eso lo que hace que ese culto sea importante. Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe, sí sostiene el catolicismo de manera importante, contundente, que la tilma es una tilma que no ha tenido intervención. Esa discusión es una discusión, te digo, que ha atravesado los siglos. Ha atravesado los siglos y particularmente, para llegar a la respuesta al final, ya ves que siempre me doy un poco de vueltita, pero bueno, no está bien porque nos dices cosas que al menos yo no las tengo tan claras. Tenemos un pequeño petit tour. Lo que hay en esa disputa es los que dicen los aparicionistas, los que están en la idea de que, dentro del mundo religioso, católico incluso, los que están en la idea de que efectivamente es una aparición sin intervención, y los que no están en esa discusión, que no le quitan el sentido milagroso, pero el milagro lo ponen en otro lado. O sea, es un milagro que una imagen pueda trascender el tiempo y unificar una nación. Ese es un milagro, y no que haya pintado Marcos o que no la haya pintado Marcos, ¿sí? Okay. Ese sería el discurso. Entonces, es una disputa que tiene distintos momentos. En el inicio está esa disputa. O sea, desde el inicio está la disputa de decir, esto lo pintó o no lo pintó. O sea, está, digamos, en el siglo XVII, ya hay datos sobre eso, siglo XVI y XVII. Y la última disputa es la que sucede ahí por 1990, en la cual es famoso ese episodio en la cual el abad del santuario dice el tema del aparicionismo hay que discutirlo, e incluso probablemente Juan Diego no haya existido, no hay registro histórico de que Juan Diego haya existido, que es todo un tema, porque incluso después Juan Diego se convierte en santo, y la Iglesia Católica es
muy especialista en tratar de buscar el dato histórico para convertir un santo. Entonces, es de los pocos casos en los cuales convierte un santo que no hay registro. Que no se sabe si existió o no. No hay registro, digamos, y lo convierte en santo. Y se convierte rápidamente, en fin, todo el tema. Pero, digamos, el tema es, en el momento en el que pasa eso, 1990, por ahí, hay una gran pleito, una disputa al interior, se le quita aquí al abad del santuario, el santuario pasa al arzobispado, a ser administrado por el arzobispado, renuncia el abad y se queda prácticamente exiliado, digamos, del tema. Y después de eso nace otra vez la disputa de decir, tratando de responder otra vez a la pregunta que dices, ¿hay o no intervención humana ahí? Y surge una serie de programas de televisión, en la lógica, digamos, de Televisa, que hace una serie de programas que moviliza a una serie de científicos con estudios, digamos, científicos, lo pongo muy entre comillas porque, digamos, hay que tener cuidado con esa información, que demostrarían que no hubo intervención humana. Eso lo pongo en condicional, demostraría, ¿sí? Porque no es que... Va de la mano de una perspectiva católica de Juan Pablo II que impulsa el culto a la Virgen de Guadalupe de manera fundamental, muy fuerte. Y viene aquí y la nombra, tiene varios nombramientos. La Virgen va siendo nombrada de distintas maneras hasta terminar como patrona de América Latina. En fin, se la va nombrando desde los papas, digamos, de una manera sucesiva, siempre creciendo en su posibilidad, en su amplitud. Y a partir de ese momento queda en el catolicismo más consolidada, digamos, esta idea de decir, dentro del discurso católico, es una imagen. Yo como sociólogo te diría, los discursos los leo siempre como discursos. Este es el discurso de una parte de la Iglesia Católica que yo como sociólogo no lo puedo creer, digamos, como tal, porque mi misión no es esa. Porque es un discurso. Porque es un discurso que está interpretando un hecho del cual no hay evidencia. No hay evidencias históricas, ¿no? Ok. O sea, realmente es un misterio. Yo como sociólogo te diría, no es un misterio, es un hecho explicable. Okay. Un hecho absolutamente explicable, está ahí, sé de dónde viene, hay datos que históricamente más o menos demuestran eso. El dato histórico. Exacto. Y si me preguntaras, y tú en tanto que creyente, diría, sí, o sea, porque sí tengo una parte, digamos, que está más cercana a eso, o sea, una parte del catolicismo ha querido concentrar la parte de creer o no en la Virgen a partir de si hay intervención humana o no. Cuando, a mi entender, pero es una cuestión personal, casi no sociológica, el tema de la interpretación de la Virgen, en fin, no tiene que atravesar por la intervención humana, no. Tiene que atravesar por otro tipo de cosas, como lo divino se manifiesta, digamos. Pero eso lo pondría más en una parte si me entrevistaras como desde otro lado. No, pero me encanta ese punto de vista también, porque creo que es muy importante, ¿no? Que más allá de quién la pintó, pero que sí es una pregunta que todas y todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, lo que significa, ¿no? Más bien, y por ese significado, lo que para nosotros trasciende es más bien eso, lo que creo que es lo más milagroso del tema, ¿no? Y en este sentido, creo que esta pregunta que le hicimos a las y los mexicanos tiene que ver mucho, doctor. Les preguntamos qué representa la Virgen de Guadalupe para usted, y el 34% nos dice que protección. Para el 34% representa protección, después devoción, un 9% nos dice que milagros, un 8% nos dice que esperanzas, después que es una madre amorosa, que esa es la representación que tenemos de la Virgen, y que es compasiva. Entonces yo veo que, y esta parte como sociólogo me gustaría que nos la respondieras, doctor, además de todo lo que representa la Virgen que nos has estado platicando aquí para todas y todos, es como porque para nosotros la buscamos para temas muy profundos de nuestro ser, ¿no? Todos queremos protección y siempre estamos en busca de lo divino, lo que tú nos decías, doctor, y puede ser que a través de esta figura de la Virgen nosotros buscamos y obtenemos eso. Milagros, esperanza, devoción, buscamos una madre amorosa y compasiva. ¿Qué significa esto, doctor? Como sociólogo me encantaría que nos lo dijeras. Sí, mira, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo en los 20 años, creo que tengo 30, 20 de hacer sociología de manera más sistemática, vengo preguntando siempre a la gente, y a la gente, ¿verdad? A la gente directa, ¿en qué momento sentiste la presencia de la Virgen en tu vida?
pregunta sociológica, no teológica, porque digamos, soy sociólogo. O sea, quiero entender lo que dices. O sea, ¿por qué la gente acude? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y les vengo preguntando a gente de distintos lugares, a varones, a mujeres, en París, en el último estudio, pero aquí en México, en Guanajuato, en fin, por supuesto, bueno, Nueva York también, donde estuve, en fin. Y lo curioso es que en el momento en el que pones la pregunta, la gente te empieza a contar en qué momento sintió a la Virgen más fuerte, más presente, digamos, en su vida, y la gente luego de 10 minutos de contar se pone a llorar, los creyentes de verdad. Otros, digamos, te dicen, no, que de una manera muy abstracta, muy cultural, tal, pero normalmente los creyentes que tienen una devoción más emotiva, muy pasional, se lanzan al llanto porque la historia que te van a contar es una historia muy dramática de la intervención de la Virgen. Es el momento realmente límite de esa experiencia humana, ¿no? Entonces, ¿qué nos representa la Virgen, digamos, en ese sentido? Va en parte en los datos, digamos, que presentan, que son tremendamente interesantes. Claro que nos representa protección, a la vez nos representa unidad, a la vez nos representa pertenencia, a la vez nos representa la salida, digamos, de algo que queremos, que necesitamos de una manera brutal, un sentido en la vida, en fin, te va representando distintas cosas, ¿no? Te va dando las respuestas que vas necesitando en el momento en el que estás pidiendo. O sea, para cuestiones muy operativas, muy concretas, casi banales, diría, que mi novio me hable, ¿no? O sea, que me mande un WhatsApp, ¿no? La chica que me gusta. O sea, desde eso hasta cuestiones más dramáticas de salud, de vida o muerte, en fin, en los cuales estamos completamente involucrados. Entre otras, esa también es la importancia de la presencia de estos cultos y particularmente la Virgen de Guadalupe. O sea, uno puede acudir a la Virgen y también a otros cultos de la religiosidad popular, digamos, que pueden haber varios, en fin, pero la Virgen de Guadalupe sin duda, para hacer desde grandes promesas o exculparse de cosas que ha hecho, de cosas, digamos, muy importantes en la vida de uno, hasta cuestiones muy puntuales, muy operativas, como una de las últimas que salió, digamos, que líbrame de este resfrío, ¿no? Con esto de la Virgencita Plis, toda esta parte que salió, que fue una expresión hace unos 10 años de la Virgencita Plis, ¿no? Que salió, que una Virgencita muy bonita, muy muñequita, que líbrame del resfrío, unos Kleenex para que no me dure mucho el resfrío, en fin, desde cuestiones muy concretas así hasta respuestas completamente vitales de tu posición frente a la vida, ¿no? O sea, esa es la fuerza que tiene este tipo de cultos, que se los puede movilizar en tanto que creyente, sea para momentos absolutamente banales, no banales, pero digamos operativos concretos, el examen de mañana, hasta, no sé. Cosas muy trascendentales. Cosas muy trascendentales, ¿no? De la vida de la gente, ¿no? Sí. Nosotros también preguntamos en nuestra encuesta, ¿por qué cree que usted que la Virgen de Guadalupe representa a las y los mexicanos? Y mira todo lo que pensamos de la Virgen, por ser la patrona de México, por ser la madre de los mexicanos, por sus orígenes prehispánicos y por ser morena. Y es una de las características de la Virgen que se ha dicho mucho, pues que es la Virgen morena. Y ahorita que tú platicabas cosas vitales, en nuestro país desgraciadamente es muy común que la gente que toma mucho dice, voy a jurar, ¿y a quién le juran? A la Virgen. Yo solo he oído muchas veces, no está jurado. No le ofrezcas nada porque está jurado. O sea, es parte de nuestra cultura, más de lo que pensamos muchas veces. La tenemos como un referente muy importante, sobre todo, ya nos decías al principio que ahora se está diversificando la religión, pero hay mucha gente católica que el peso de la Virgen puede ser, creo que hasta mayor que todo su demás catolicismo, ¿no? Sin duda. No, sin duda, digamos. De hecho, parte de lo que hacemos los sociólogos de la religión es observar algunas prácticas religiosas más formales y preguntamos, a ver, ¿usted es bautizado? ¿Usted se ha confesado? De los sacramentos, ¿cuáles ha hecho los que hemos ido a colegios católicos? ¿Se ha bautizado? ¿Ha hecho la primera comunión? ¿No? ¿Cuántas veces se ha confesado? ¿Cuántas veces va a la misa? Una de las preguntas clásicas, ¿cuántas veces va usted a la misa? Y lo más interesante es que esos datos a menudo van en retirada, pero lo que no va en retirada es este otro tipo de preguntas. O sea, ¿está presente la Virgen en su vida? Sí, está. Y ahí sí es una cuestión que está muy presente. Más allá de que vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. O sea, la pertenencia, digamos, a un credo guadalupano, no atraviesa necesariamente por las estructuras eclesiales más formales. Claro. O sea, uno no cree en la Virgen porque el Padre lo dice,
sea, el padre incluso podría no decirlo, o sea, incluso no puede, con toda la crisis que ha tenido la iglesia con la pederastia, con un montón de temas, digamos, complejos. Muy graves. Muy graves, muy serios, uno podría decir, oye, pero no, o sea, una cosa es ahí y otra cosa es mi devoción en este momento hacia la Virgen de Guadalupe. O sea, el contacto es parte de las potencias que tiene la Virgen de Guadalupe, que establece la posibilidad de establecer un contacto creyente-imagen. Y cuando uno va a la villa, es exactamente lo que ve. O sea, lo que uno ve en la villa, si alguien nos ve, o sea, no hay, a los extranjeros, mis colegas que vienen aquí, o sea, lo primero que les digo, tienen que ir a la villa, si quieren saber algo de México, tienen que ir a la villa, si no, no van a entender, digamos, este país, si no atraviesan por ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Pero lo primero que uno ve, digamos, en ese magnífico recinto, o sea, impresionante, es una relación entre creyente y la imagen, que es mágica, o sea, es fabuloso, o sea, y la forma como está, la arquitectura que está detrás de eso, la manera como se ha organizado todo, está muy bien pensada, por supuesto, con una inteligencia, digamos, fina y detallada para que eso sea así. Ahorita que dijiste, doctor, la Basílica de Guadalupe, aquí en esta investigación que me hizo Jesús favor de hacer, dice que la Basílica es el segundo lugar turístico en el turismo religioso más visitado del mundo. Quiero pensar que primero es el Vaticano y después la Basílica de Guadalupe. O sea, así de importante es, no solo en México, sino en el mundo. Y me llama mucho la atención tu libro, doctor. Te voy a pedir que nos platiques un poquito de tu libro, que se llama Guadalupanos en París, porque me encantó cómo empieza en la contraportada, que dice: la Virgen de Guadalupe ha viajado por todo el mundo sin pedirle permiso a nadie. Y eso es totalmente cierto, o sea, la vemos en todos lados. Platícanos un poquito de tu libro, que se llama Guadalupanos en París, doctor, por favor. Muy gracias. El problema es que me dices que te platique poquito, porque de tu bebé. Pero voy a hacer exactamente. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo, doctor? Platícanos. Híjole, como unos, pues entre la investigación y todo, un par de años, ¿no? Un par de años. Y lo que nos toca a los académicos hacer un libro así es 2, 3 años. Otros 2, 3 años a que se publiquen. Pues es un largo trayecto. Son largos trayectos. Los académicos tenemos unos ritmos un poco lentos en varios temas. Pero sí, primero lo que te iba a comentar era de la expansión de la Virgen, ese tema que no quería dejar pasar, y después llegamos a lo del libro, que no puedo quedar ahora platicando cuando digas. Mira, hay un tema que es bien importante, digamos, en el guadalupanismo, que es se ha convertido en, por un lado, un estandarte del catolicismo mundial. ¿Sí? Eso es importante pensar. Mundial. O sea, sí, o sea, precisamente por un lado, por esta discusión del único rito mariano, ¿no? Que no tendría intervención humana. Entonces, una de las tendencias es que tratar de convertir, es una tendencia, ¿no?, en el rito guadalupano como una experiencia, como la manifestación del marianismo, digamos, en el mundo. O sea, pero es una de las tendencias, hay otras, pero esa es una de las tendencias. Y a la vez es importante decir cómo el caso, digamos, de la devoción guadalupana ha ido expandiéndose poco a poco, primero en América Latina, donde estaban los mexicanos, en España directamente, en distintos momentos de la historia, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, empiezan a haber determinados lugares donde empiezan a haber los cultos, y particularmente en el siglo XX, digamos, de 19 a 20, es cuando se empieza a hacer la idea de sellar a la Virgen de Guadalupe como la Virgen patrona de América Latina, ¿sí? Y para eso te decía, los varios papas le dan un título particular, en fin, se hacen distintos tipos de eventos y tal. Esto va del lado de un proceso de globalización, de estos temas que los biólogos hablamos mucho, que en los últimos años se intensifica de manera brutal. Entonces, este proceso de que la Virgen va expandiendo su capacidad de acción es paulatino, sostenido y mundial. Y a la vez se convierte en una de las agendas de algunas órdenes religiosas del catolicismo, como la agenda central de hacer que el guadalupanismo sea una imagen global, ¿no? Y por lo tanto, tú vas a muchos lugares de templos a los que vayas, o sea, Bolivia, del mundo, allá, ¿no? Y te encuentras con que en algún lugar está la Virgen de Guadalupe, en varios templos. Eso va por un lado, y ahí hay varias. Pero por otro lado va la expansión que no atraviesa por los canales institucionales. O sea, porque estamos hablando de iniciativas
del aparato burocrático católico, ¿no? Que es enorme y es súper potente. Pero están las otras que no son iniciativas personales, iniciativas institucionales, son iniciativas personales. Y esas viajan en la billetera, viajan en la maleta, viajan donde va el migrante. Y el migrante mexicano sabemos bien que va, donde le lleve, digamos, del mundo. Todos traemos muchos una virgencita en la cartera, en la bolsa, te la llevas y la cuelgas en tu casa. Y entonces es exactamente lo que dices. O sea, de pronto tienes tú que alguien lleva en la billetera, o que de pronto uno llega a Tokio y estás con tu imagen ahí que te regaló tu abuelita, que no sé qué, la tienes y la pones en Tokio, en un pequeñísimo departamento que son diminutos, le haces un espacio y la pones y le pones una vela, ¿no? Entonces creaste un altar en un lugar muy alejado que te vincula con lo que te dijo tu abuela, con los cariños, con la cultura, con México, con la tortilla, con el mezcal, o sea, con la fiesta, con todo, te vincula ese pequeñísimo espacio que tienes cuando estás en el otro lado del planeta, te vincula con parte de lo que es tu cultura, tu religión. Entonces, ese proceso de expansión que se da por lo formal y por lo informal, nos lleva a tener un momento, en lugares más fuertes, evidentemente en Estados Unidos, ni hablar, o sea, tú vas a Los Ángeles, ¿no? Vas a Nueva York, es un montón de cosas. En París mucho menos, donde hay mucho menos mexicano, o sea, la comparación entre migrantes de un lado y otro, digamos, es completamente dispar. El libro. Y aún así, nada más para complementar lo que dijiste, doctor, y aún así, en París lo que decíamos, que en Notre Dame está la capilla de la Virgen de Guadalupe, porque es una imagen importantísima. Y yo te decía que tuve ya la oportunidad de ir para allá y a mí me impresionó cuando llegué todas las velas que tenía esa capilla y la gente que tenía esa capilla, de gente de otros países, no necesariamente mexicanos, porque Notre Dame tiene varias capillas donde tiene varios santos y vírgenes, y digo, lo voy a decir así informal, ofrezco una disculpa desde antes, pero por decirlo muy moderno, la que más rating tiene por siempre es la Virgen de Guadalupe y por mucho, ¿no? Te decía, me impresionó la cantidad de velas que tenía prendidas a comparación de las demás, y bueno, y ahí tú me diste una cátedra de las velas también, y que me encantó, que pues lo que significa para nosotros prender una vela y la conexión con lo divino que tenemos a través de solo prender un fuego, como tú ahorita nos decías, pues una imagen, una vela, ya tienes un altar, y para nosotros es tan común, pero en otras partes del mundo me decías no es así, ¿no? Exactamente. O sea, digamos, la capacidad del mexicano de crear altares, que dices, en los lugares más desconectados, es una cuestión, porque realmente, ¿qué necesitas para un altar? Necesitas una imagen de la Virgen o de otras imágenes religiosas, en fin, y una vela y un rosario, y a partir de eso ya se arma un espacio que puede ser. El caso, digamos, de este libro es que yo estaba de profesor invitado ahí en la universidad y, bueno, pues dando clases y tal, y después de eso estaba acabando mi cátedra, ya terminé de dar la cátedra, y después de eso dije, bueno, me invitaron a hacer un estudio sobre la cuestión del catolicismo y la transformación del catolicismo francés, una cosa así, por la migración. Entonces dije, pues, muy bien, yo voy a hablar sobre la migración, pero lo que sé. Y lo que hice ahí fue, habida cuenta, digamos, teniendo... primero, por un lado, conociendo, porque había hecho estudios, digamos, aquí en México, particularmente de las expresiones populares, digamos, tratar de ver cómo es que las expresiones populares dan sentido a la vida religiosa aquí en la Ciudad de México y en otros lugares de México. Y ya había estudiado más o menos eso. Y había cuenta que la experiencia religiosa mexicana está for export, pero así cañón, ¿no? O sea, está en todo lado, o sea, tiene realmente por todo lado, es una expansión enorme. Pues dije, vamos a ver cómo... se construye la experiencia religiosa a la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Guadalupe en el centro, en el caso parisino. Un lugar donde hay poco mexicano, donde la relación cultural e institucional es muy fuerte, digamos, la relación entre México y Francia, digamos, como uno de los países referentes en distintos términos de una relación muy consolidada, pero con una migración muy pequeña al lado de otros lugares donde vamos los mexicanos, que es por supuesto Estados Unidos, sobre todo España, y otros lugares, pero Francia no es el lugar más visitado. Y ahí fue muy interesante porque precisamente me encontré con muchas cosas que quien quiera puede revisar el libro, preguntarme. Y luego, pero por un lado, precisamente con esto que decías, esta presencia de la imagen de la Virgen en distintas dimensiones, ¿no? Por un lado, la parte más formal, quienes han visitado en Notre Dame, pues ahí que puedan visitar ahora que se reabra, ¿verdad? Porque se quemó justo cuando estaba haciendo el trabajo de campo, en fin. Una capilla que está dedicada solamente a la Virgen de Guadalupe. Ninguna virgen latinoamericana tiene una capilla en Notre Dame. O sea, las capillas de Notre Dame están dedicadas, digamos, a algunos santos, en fin,
pero no había una sola Virgen hasta ese momento y que tenga el nombre propiamente de la Virgen de Guadalupe. O sea, las otras tienen, hay otras capillas que ahora están dedicadas a otras devociones, pero que tenga el nombre la Virgen, la capilla de la Virgen de Guadalupe es... Y además la Virgen de Guadalupe ahí, que está ahí en un lugar, digamos, fabuloso dentro de la capilla, tiene también otras imágenes, una venezolana, una argentina y el Señor de los Milagros peruano, ¿no? Y claro, o sea, me encontré con que había una parte súper institucional de estas imágenes, que son imágenes que han tenido todo un proceso, digamos, de una historia, que he podido rastrear la historia, cómo fue, cómo llevaron a la Virgen una comisión enorme de 40 personas que se fueron en barcos y no sé qué, hasta ahí pasaron por Roma, visitaron al Papa, llegaron a París, o sea, fue una cuestión así, en 1949, ¿no? Donde se hace después de la guerra, o sea, no era toda cosa, digamos, llegar ahí, fueron muy bien recibidos hasta llevar la imagen, hasta otro tipo de maneras de llevar a la Virgen que tenía completamente distinta trayectoria. Desde alguna persona que agarra y dice, está en una red y en la red hay una Virgen que está viajera, que es una imagen, que se pone en la red de Facebook y dice, oye, pues ahora quiero que llegue. ¿Y dónde está? Está en Sevilla. Bueno, ¿dónde va a ir después? Va a ir a Toulouse. Entonces, venga para aquí. Y de pronto llega a París, está 2 semanas y se va. O sea, hasta una historia que es fabulosa de unos devotos aquí mexicanos de clase alta. Muy linda historia que está ahí bien narrada y los invito ampliamente a que la revisen si les interesa, donde ellos cuentan cómo sintieron una especie de misión de tener que llevar a la Virgen al Sagrado Corazón. Entonces cuentan cómo se fueron un fin de semana llevando la travesía de llevar, cómo van a llevar la Virgen, no la podían mandar, no la puedo mandar por paquetería, no mandas una Virgen por paquetería, tenemos que ir. Se va toda la familia a llevar la imagen, llegan allá, tenían que ponerle en un marco, no hay dónde poner el marco, llegan a un francés que quería enmarcar y que no lo hacía bien, en fin, toda la travesía hasta que llega a estar en el Sagrado Corazón. Y ahora quienes visiten el Sagrado Corazón, pues está ahí, digamos. Entonces hay una variación, digamos, la manera de... Pero por otro lado están propiamente los creyentes, ¿no? Claro. Y están las fiestas, que es fundamental, que son los eventos en los cuales se vuelcan todos ahí a festejar a la Virgen, a recordar, a vincularse con México, a pensar en México, a tomar, fíjate, en las fiestas, digamos, de la Virgen de Guadalupe se realizan, hay varios tipos de fiestas, 4 identificados. Se hace la Eucaristía en los lugares más solemnes, en el Sagrado Corazón, en Notre Dame, en distintos lugares. Termina, y en cuanto termina el evento, resulta que se hace una pequeña fiesta, es invierno, es 12 de diciembre. Termina el evento y se hace una reunión en las afueras con mariachi. Entonces dice el mariachi que el mariachi loco y no sé qué, y de pronto cerveza Corona y alguien saca o el chocolate. O sea, es una fiesta mexicana, muy a lo mexicano. Claro. En un contexto después Entonces, en realidad, y eso también la Virgen es, lo dicen varios autores, la Virgen es la capacidad de cohesión también nacional, cultural, religiosa y de encuentro entre distintas personas de este país tan diverso, digamos, a través de la historia. Y como lo que tú nos estás diciendo, que viene todo esto en tu libro, doctor, en otros lados del mundo también, ¿no? Por eso sí cumple esta función que muchos, tú como sociólogo, pues creo que lo estudias desde otro punto de vista, pero también muchos decimos, es que el milagro es que nos une a todos, ¿no? Y pues sí se cumple, porque ahorita que tu libro está basado en París, solamente ahí es donde tuviste este fenómeno que se tiene por la Virgen de Guadalupe. Sí, esta devoción que se tiene. Sí. Yo me concentré en París. Hay estudios sobre la Virgen en distintos lados de muchos colegas, ¿no? O sea, que han hecho trabajos maravillosos, particularmente en Estados Unidos. O sea, como Estados Unidos es el destino de migración más importante para los mexicanos, y por supuesto que va la Virgen donde van los mexicanos. Entonces, pues ahí está. Y hay muchos estudios que estudian desde qué pasó en Nueva York, cómo se fue la marcha, digamos, una marcha que se lleva la imagen desde aquí, que atraviesa todo el territorio mexicano, con lo que implica hasta llegar hasta Nueva York, cómo funciona, los lugares en Los Ángeles, las pequeñas capillas, las grandes capillas, o sea, todo eso está bastante estudiado, pero, y bueno, y hay otros lugares también, hay colegas que estudian en otros lugares del planeta, en fin, hay varios lugares, pero en París no había estudio, entonces no se había hecho. Tú lo hiciste. Pues bueno, ahí ese es el rol, digamos, del sociólogo. Aquí decir, lo voy a hacer. Hasta aquí y qué es lo nuevo que uno puede hacer. Ese es el rol de la ciencia, ¿no? Pero me encanta porque, bueno, París es un lugar al que va gente de todo el mundo todo el tiempo
y yo creo que es un lugar muy interesante para hacer este estudio por eso, ¿no? Sí, además París es siempre París, entonces. ¿Y qué pasa ya para terminar, doctor? Platícame tú como sociólogo, ¿cómo ves este fenómeno de que el 12 de diciembre, por ejemplo, nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, ya sabemos que no salgas porque va a haber un trafical, ¿no? Desde que es 11, 10, empezamos a ver gente, las procesiones en bicicleta, caminando, hay gente que jura y que llega hincado a visitar a la Virgen. Todos los lugares de alrededor de la basílica, pues muchos hasta los cierran porque ya se sabe que va a llegar una cantidad enorme de personas devotas a la Virgen de Guadalupe. Platícanos a mí me gusta, me parece muy bonito, es parte de nuestra tradición y cultura como mexicanos, y desde el punto de vista social, ¿qué implica que porque hay gente que viene desde el norte del país, pero estamos hablando de miles de kilómetros y atraviesan todo el país para llegar el 12 de diciembre a cantarle las mañanitas a la Virgen, cosa que se me hace muy bonita, todas las televisoras lo transmiten? ¿Qué implica para nosotros como mexicanos el celebrar a la Virgen este 12 de diciembre? De la forma en que lo hacemos. Sí, bueno, digamos, la fiesta impresionante, digamos, y los datos que decías es impresionante, efectivamente, de los lugares en los cuales mayor asistencia hay de los lugares religiosos, digamos, en el planeta. Si uno ve el porcentaje de cuánta gente participa ahí, el porcentaje de mexicanos que somos, no, o sea, ningún país movilizaría esa cantidad de gente en un solo lugar. O sea, claro. China, digamos, o sea, sí, fíjate, desde el punto de vista de movilización, qué barbaridad. Claro, o sea, todo lo que implica, y en términos económicos, el derroche económico que implica, en términos de esfuerzo, lo físico, en fin, es una cuestión muy importante. Yo creo que hay varios temas ahí que decir. Por supuesto, el rol que tiene la Virgen en la posibilidad de ir y encontrarse con la Virgen. Y hay un tema que yo creo que es muy importante, que se ha logrado, digamos, el territorio y la divinidad, ¿sí? Ese es un matrimonio, digamos, que no siempre funciona. O sea, pero hay territorios en los cuales se logra encarnar, digamos, la idea de lo divino, ¿sí? En el cual, ¿dónde te encuentras? Pues en tal lugar, en tal territorio. Y México tiene, entre otras cosas, una relación entre el territorio y lo sagrado muy importante a través de su historia, ¿no? O sea, las distintas culturas, los distintos lugares, la manera como te relacionas con el territorio y cómo significas el territorio en una determinada momento o lugar para poder encontrarse con la divinidad es fundamental. Lo que se ha logrado, digamos, a través de la Virgen de Guadalupe es que ese territorio, ese lugar, la villa, con la presencia, por supuesto, de la imagen como el ícono fundamental que está en el centro, sea el que va a movilizar a todos y que todos se sienten en la necesidad de verla, de no tocarla, porque aquí ya no se puede tocar, ¿no? Porque está ahí lejos, si todos tocarían la imagen de la imagen ya no existiría, pero sí de tener una historia personal de encuentro con la Virgen. Entonces, México ha logrado, o sea, el catolicismo mexicano ha logrado tener ese territorio como el lugar y el mito, digamos, como el lugar más importante, y ese momento en el cual todos los guadalupanos van a vaciar finalmente lo que es la manera como se han establecido su relación con la Virgen, sea para ir de rodillas por los problemas que han tenido, sea para hacer las promesas del próximo año, sea para tener más fuerza para enfrentarse a los problemas. Cada uno, y ese es el milagro, digamos, del mito guadalupano, precisamente, que cada uno va a poner una intención que puede ser bien diferente, pero que a la vez te va uniendo a todos, siendo que cada uno va por una razón que puede ser particular. Finalmente todos están unidos alrededor del mito de la imagen, ¿no? Eso es lo que la Virgen ha logrado, esa unidad que es transversal para todo México, ¿no? Entonces, eso es, ojo, no estoy diciendo que México, que no haya mexicanos que no sean guadalupanos, es otra historia. O sea, México es un país diverso, insisto, y que hay muchas maneras y cada quien, digamos, es un país de diversidad. Pero efectivamente, la importancia de la Virgen de Guadalupe es fundamental en ese punto, que logra unir distintos grupos, unir distintas culturas en una lógica también nacional en la cual los mexicanos, una parte de los mexicanos, nos sentimos muy representados, que fluye de manera muy, muy ágil, ¿no? Y es lo bonito porque ahí este 12 de diciembre es cuando vemos que este dicho de que la fe mueve montañas es verdad, porque
no es fácil venir desde muy lejos caminando, en bicicleta, de rodillas, a verla y la gente se moviliza, como tú dijiste, y lo hace, ¿no? Y además, perdón, por un lado, digamos, es muy importante el 12 de diciembre, pero porque por un lado está lo que pasa en la villa, ¿no? O sea, que sabemos es esa movilización impresionante, todo bien, no sé dónde, ¿eh? Pero a la vez se está reproduciendo en el mismo momento la misma devoción en otros lugares a escala local. Claro. O sea, yo me acuerdo haber estado aquí en la colonia Jusco mientras estaba haciendo mis investigaciones, aquí al lado de Santo Domingo, al lado del Metro CU, y ahí lo que uno veía en las calles, el 12 de diciembre, las calles tomadas alrededor de cada pequeña capillita que había, la gente rezando con sus veladoras, haciendo el rosario, en fin. Entonces, una cosa que está pasando en macro con todo el país que está ahí en la villa, y otra cosa que está pasando en todo el país en escalas mínimas, o sea, claro. locales, perdón, pero que es impresionante. Si contáramos todo eso, diríamos que el país está... No, por eso el 12 de diciembre es un día importantísimo, que es un día que oficialmente no es laboral, oficialmente es laboral, pero religiosamente no lo es, y la mayoría no trabajamos el 12 de diciembre, vayamos o no, entonces es importantísimo para todas y todos. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden comprar tu libro si lo quieren? ¿Cómo se llama tu libro? Platícanos antes de despedirnos. Claro que sí, no, muchísimas gracias, Ana Laura. No, mira, el libro está, normalmente lo que yo publico está en el Instituto de Investigaciones Sociales, en la UNAM, que es ahí donde se venden mis libros. Está también mi propia página web, que es hugojosesuarez.com, ahí está todas las cosas que he publicado y tal. Hay una página web que está también con el libro, donde se puede descargar el libro, porque el libro es de descarga gratuita. Quien quiere adquirirlo en físico, pues puede ir ahí a la UNAM y comprarlo, o contactarme, igual le puedo pasar. Y también se puede descargar gratuitamente, pues está ahí, es de universidad pública gratuita. ¿No? Está ahí gracias. Qué bueno. Si gustas, doctor, dejamos todas estas redes sociales y direcciones que nos diste en nuestras redes sociales para que quien quiera lo busque. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Ana Laura. Para hablar de un tema tan interesante como este. Muchas gracias. Encantado, qué gusto. Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, gracias por estar en un episodio más. Yo soy Ana Laura Arroyo y les agradezco que hayan estado aquí con nosotros hablando de este tema que es tan importante para todas y todos los guadalupanos. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.